Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy estamos lunes 15 de septiembre de 2025. Estamos conectándonos a través de UNPG TV en Facebook para entregarles el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación a través del mundo. Bien, disculpen que ando un poquito afectada de la garganta, creo que somos muchos los que andamos igual, pero aquí estamos informándoles. Vamos a iniciar con los titulares, no olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Vías bloqueadas en el norte de Ecuador en rechazo a alza del diésel. Cristian Sarmiento, expresidente de la FETUG, asegura que menos buses están circulando en Guayaquil. Toneladas de droga incautadas en Ecuador iban a Estados Unidos. Capturan a 30 integrantes de los trujillanos en límite con Ecuador. Criminales amenazaban a comuneros. Ecuador deberá esperar al menos 2 años para contar con energía renovable generada desde empresas privadas. Y en lo internacional, Estonia está pasando del petróleo del esquisto a un futuro con bajas emisiones de carbono. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a verlo más adelante. Euroverify planea Occidente ocupar Ucrania tras un acuerdo de paz con Rusia. En Estonia, una planta nueva de imanes de tierras raras impulsa la transición verde de Europa. El Consejo de la Unión Europea retrasa la decisión sobre sus objetivos climáticos para 2040, según funcionarios. Estas noticias las tenemos hoy aquí en el Informativo Nacional. Vamos a desarrollarlas, pero no sin antes indicarles que estamos con ustedes gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestra programación. Iniciamos con el desarrollo de las noticias y transportistas de la provincia de Carchi, en el norte de Ecuador, bloquearon hoy varias vías de ese territorio en rechazo al incremento del precio del diésel tras la decisión del gobierno de eliminar el subsidio a ese combustible. Dicen, tuvimos problemas en Carchi durante la madrugada y fueron detenidas 2 personas que estaban incitando a la paralización, informó el ministro del Interior, John Reinberg, en declaraciones al canal local Teleamazonas, donde subrayó textualmente: no vamos a permitir el cierre de las vías, no podemos paralizar el país. Si bien el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 solamente reportó desde anoche vías cerradas por protestas en Carchi, en la ciudad de Guayaquil, la más poblada, usuarios señalaron a medios locales que en algunos sectores hay menos autobuses de lo habitual. En la provincia de Pichincha, a la cual pertenece Quito, el transporte público funciona con normalidad, luego de que los trabajadores del sector desistieran de realizar un paro del servicio tras un acuerdo de instalar mesas de diálogo con el Ejecutivo. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, aseguró este lunes en entrevista con el canal Ecuavisa que conversó con los representantes del transporte urbano y acordaron que no habría una paralización. Textualmente dicen, lo que hicimos es una medida que, si no fue perfectamente socializada, sí busca que los recursos vayan a quienes más lo necesiten, aseguró Luque. El funcionario afirmó que ya está habilitado el registro para que los transportistas puedan acceder a una compensación económica y así mitigar el efecto del alza del valor del diésel. La medida anunciada el pasado viernes elevó el precio del galón de ese combustible de $1.80 a $2.80.
y desató bloqueos, amenazas de paro y protestas en varias provincias. En medio de tensiones, el presidente Daniel Noboa trasladó temporalmente la sede del gobierno a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. El Ejecutivo ha definido la reforma bajo el argumento de que busca combatir el contrabando de combustibles y redirigir recursos hacia programas sociales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas en Ecuador llamó a la unidad contra lo que considera un ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional, FMI, y dijo que la eliminación del subsidio lleva al límite la paciencia popular. La Unión Nacional de Educadores advirtió que el encarecimiento del diésel se trasladará de inmediato a los precios de alimentos y servicios básicos. En el Pleno Parlamentario, asambleístas de oposición solicitaron que el Pleno del Legislativo trate una resolución para exhortar al Ejecutivo a dejar sin efecto los decretos que eliminaron el subsidio y citaron a los ministros responsables para que expliquen los efectos de la medida. Y con respecto a esto también Cristian Sarmiento habla de esta noticia, expresidente de la Federación de Transportadores del Guayas, FETUG, y actualmente dirigente de la cooperativa Río Amazonas, advirtió que apenas el 25% de los buses urbanos están circulando en Guayaquil. En entrevista con Ecoavisa, el ex líder gremial, quien aún mantiene influencia dentro del sector, aclaró que no existe una paralización convocada con medida de protesta para la eliminación del subsidio del diésel. Textualmente dice: no queremos caotizar, queremos que se focalice el valor subsidiado del combustible al transporte público, afirmó. Según Sarmiento, este lunes 15 de septiembre únicamente un cuarto de las unidades se encuentran operativas y la flota se irá reduciendo en las próximas horas o días. Los buses se van a ir disminuyendo, enfatizó. También el dirigente precisó además que dos rutas urbanas, las líneas 118 y 54, ya dejaron de circular en la ciudad. Aquí tenemos una entrevista realizada por ecoavisa.com que vamos a poner en pantalla. No está rodando ni siquiera el 20-25% del parque automotor. ¿Y sabe qué va a pasar? Que en este momento, usted ve el 25% del parque automotor, se va a ir disminuyendo. ¿Cuáles cooperativas no están trabajando en este momento? ¿Cuáles líneas no están trabajando en este momento? No le podría decir con exactitud, pero hay muchas líneas del sur de la ciudad que no están laborando, del norte de la ciudad que no están laborando. Van a salir a laborar y van a probar los compañeros transportistas. Ojo, Cristian Sarmiento y los grupos de los compañeros nunca dijo que apaguen los motores y que no salimos a rodar y que hagamos un paro. Nunca hay paro. Las cooperativas que usted representa de pronto, ¿están trabajando, están en las calles o cuál es la disposición con eso? No es las cooperativas que yo represento, es las cooperativas que se acogen al llamado. Con eso. No es las cooperativas que yo represento, es las cooperativas que se acogen al llamado y al pronunciamiento de Cristian Sarmiento. Yo no estoy para polemizar, estoy para para poder sacar esto adelante. Nosotros queremos que se focalice el combustible en las gasolineras subsidiadamente al transporte público. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Y por otra parte, cambiando de tema, toneladas de droga incautadas en Ecuador iban a Estados Unidos. Según elcomercio.com, nos dice que desde la cuenta de X del ministro del Interior, John Reinberg, se informó sobre la incautación de 12 toneladas de droga. La incautación se dio en una operación de la Policía Nacional en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el apoyo logístico de Fuerzas Armadas de Ecuador. El trabajo conjunto de los entes incluyó 5 operativos. Según Reinberg, se registró un total de 16 aprehendidos y 12 toneladas de droga incautadas. Aunque no especificó el tipo, ni dónde, ni cuánto tuvieron lugar los 5 operativos. Sin embargo, la policía informó que las acciones operativas investigadas se desplegaron en Esmeraldas bajo las operaciones Tridente 7, Tridente 8, Tridente 9, 10 y XL, la verdad es que no recuerdo ese número romano. Bueno, en la red social el funcionario publicó un video de los bultos de droga
continuamos atacando las economías criminales en todos los frentes, aseveró. Aquí tenemos el video de John Reinberg en la cuenta de X, que lo vamos a ver en este momento. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Ahí estamos viendo las imágenes. El bloque de seguridad a través de la Policía Nacional en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y apoyo logístico de Fuerzas Armadas ejecutó 5 operativos con un total de 16 aprehendidos, 12 toneladas de droga incautadas, cuyo destino era México y Estados Unidos. Continúan atacando las economías criminales en todos los frentes. Seguimos trabajando, dice textualmente John Reinberg. Seguimos con el desarrollo de la información y por otra parte, exitosanoticias.pe nos indica que captura a 30 integrantes de los trujillanos en el límite con Ecuador. Los criminales amenazaban a los comuneros. Ahí estamos viendo las imágenes. 5 mineros ecuatorianos fueron asesinados por integrantes de la organización criminal peruana Los Trujillanos en la provincia de Zamora, límite entre frontera de Perú y Ecuador. El operativo realizado por la Policía Nacional del Perú y el Ejército del Ecuador logró la captura de 50 presuntos implicados con la organización criminal Los Trujillanos en la provincia de Zamora, en Ecuador. La intervención policial se da tras un ataque armado el último jueves en el sector minero de Conguime, Alto Chinapinza, en la frontera de Perú y Ecuador. En el video registrado del ataque se escuchan los constantes disparos contra los que serían los mineros asesinados. El ataque está relacionado con el control territorial, la extracción de oro en la zona y la explotación de la minería ilegal. Según la declaración de un comunero e investigaciones policiales, las 5 muertes están relacionadas con presuntos integrantes de la banda criminal, los choneros, en su intento de extender sus operaciones hacia territorio ecuatoriano. Tras el enfrentamiento armado, las autoridades policiales peruanas y ecuatorianas emprendieron un operativo que logró la captura del cabecilla de la banda de los Trujillanos y otros 29 implicados en crímenes como asesinato y participación de la mafia en la minería legal. El accionar delictivo de los Trujillanos sería apoyado con la banda criminal Los Tiguerones, según información policial. Más de 150 comuneros peruanos señalan a diversos sujetos de los Trujillanos que han sido detenidos como criminales que atentaron contra su vida en diversas ocasiones por el control territorial. Este ataque se realizó contra comuneros de Cumpanam. Según testimonio de un comunero, estos delincuentes llegaron a su propiedad para amenazarlos y desplazarlos de su territorio, para posteriormente quemar sus casas y pertenencias. Seguimos con la información aquí en el informativo nacional. Por otra parte, Ecovisa.com nos dice que Ecuador deberá esperar al menos 2 años para contar con energía renovable generada desde empresas privadas. El Ministerio de Ambiente, Energía planea sumar 643 megavatios al sistema eléctrico nacional. Lo hará con proyectos de generación y autogeneración del sector privado a partir de fuentes renovables. Sin embargo, estos no solucionarán las graves carencias de energía que hoy tienen los ecuatorianos, pues en el mejor de los casos, si los trámites burocráticos y legales avanzan sin tropiezos, estos empezarían a funcionar recién en 2027. El propio presidente Daniel Noboa así lo confirmó. El pasado 19 de agosto, la cartera de Estado entregó 18 certificados de calificación a los representantes de empresas como parte de la nueva ley energética que entró en vigencia el 28 de octubre de 2024, que ofrece ciertas facilidades para la generación privada.
son documentos habilitantes para la adjudicación de proyectos que no formen parte del Plan Maestro de Electricidad y garantizan a la empresa solicitante el derecho exclusivo del proyecto. Sin embargo, apenas son el primer paso. Paulina Pazmiño, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, aclara que este no es un proyecto de ejecución inmediata. Con la entrega de certificaciones, las empresas dieron el primer paso para elaborar en un plazo de máximo 18 meses un documento que justifique técnica, financiera, legal y ambientalmente el proyecto. Señala que son varios permisos y revisiones que deben pasar por diversos entes reguladores. Esto podría derivar en trabas administrativas. Roque Sevilla, uno de los empresarios que recibió un certificado habilitante para un proyecto energético, dijo que ya hay avances, pero que las nuevas solicitudes están paralizadas por los cambios de personal del Ministerio de Energía debido a la fusión. La instalación del sistema de distribución de la energía constituye para Pazmiño como otra posible traba. Textualmente explicó: ya convertimos la energía a través de generación de biomasa, eólica, hidroeléctrica, etcétera. Entonces necesitamos incorporar esta energía al parque energético del país mediante líneas de transmisión. Esas también requieren títulos habilitantes para autorizar su construcción. Yo, empresa, genero la energía y yo mismo debo instalar las líneas de transmisión, explicó el señor Pazmiño. Según las estimaciones de la especialista, los proyectos en funcionamiento, un poco más de 2 años en el mejor de los casos van a estar en funcionamiento. Es más optimista con los que se realicen en el futuro, pues Ecuador ya contará con una memoria técnica para ir mejorando. La clave, según Pazmiño, es la incorporación de profesionales multidisciplinarios como ingenieros eléctricos, abogados, especialistas, ambientalistas, entre otros. Aquí tenemos un reporte, una entrevista que se le realizó a la señora Paulina Pazmiño. Vamos a verlo en pantalla. Como le decía, por ejemplo, la parte técnica conllevaría a que las empresas distribuidoras hagan la parte de la fiscalización, digamos en la etapa tercera, cuando ya los títulos habilitantes sean dados en la misma construcción. Entonces, durante ese proceso de fiscalización, las empresas distribuidoras harán lo propio, ¿no? Pero en la etapa 2, en donde hablemos de que ya se haya presentado estos estudios integrales, ahí, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, lo propio con los estudios ambientales, debe revisar que las líneas de transmisión, que esto es lo importantísimo y ahí es donde a veces se detiene y es la problemática, no estén atravesando bosques protegidos, ¿sí? Entendiendo que más o menos las líneas de transmisión estamos hablando entre 3 a 5 kilómetros de construcción. Entonces, ¿cuál es digamos, el cuello de botella en sí? El cuello de botella es que debemos verlo de manera integral. Todos los estudios de ingeniería técnica, ambiental, la parte legal, la parte financiera, deben estar acorde al proyecto, es decir, como un solo. No se puede presentar por partes. El proyecto tiene que presentarse con toda esta información. Entonces, lógicamente, les va a llevar tiempo. Y cada etapa, es decir, desde la presentación del proyecto que justifique la factibilidad, es un proyecto de factibilidad, que diga si el proyecto en base a todos estos estudios y estas proyecciones es dable. Entonces, autoridades revisen si es verdad que el proyecto es factible. Entonces van y vienen respuestas, ¿no es cierto? Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. Y en el ámbito internacional, Euronews.com nos trae 4 noticias. La primera es que Estonia está pasando del petróleo de esquisto a un futuro con bajas emisiones de carbono. ¿Pero cómo? Bueno, lo vamos a ver en este momento en un reporte. For decades, the Ida-Virumaa region in northeast Estonia relied on shale oil. The country wants to phase it out to cut CO2 emissions.
shale oil gave us light and the energy and the electricity. Ourselves, we calling this brown cold. We used to have in 90s, we had more than 200,000 people lived in this area. But now we have 130,000 people and the decline will continue. To ease this transition, the European Union has allocated 354 million euros to the Just Transition Fund for 2021-2027. When we had this Just Transition Fund in plannings, we brought together more than 52 different local organizations. The one thing we understood is what we need is diversify our economy, because to be dependent only from one industry is very dangerous. Thanks to this support, Narva, one of the region's main cities, is now home to Europe's first rare earth magnet plant. For the head of Estonia's national mining company, this could open up new business lines. I really hope that permanent magnet production in Estonia expands. I really hope that in the future we will also mine the raw material for the magnets here in Estonia. It's not impossible, and we have a full value chain from mining to magnets. Ida-Virumaa is living up to the challenge of a future beyond shale oil. Continuamos con Estonia mismo y también una planta nueva de imanes de tierras raras impulsa la transición verde de Europa. Veamos este reporte. La primera fábrica de imanes de tierras raras de Europa empezó a operar este año en Narva, al noreste de Estonia, en la frontera con Rusia. Rare earth permanent magnets are the linchpin to Europe's transition to net zero technologies. Rare earth permanent magnets are energy-saving magnets. When you use them in motors, you make motors more efficient. Hoy día el 90% de la demanda europea para los imanes permanentes la cubre China. Europa pretende desarrollar su cadena de suministro. This rare earth magnet plant has a capacity of about 2,000 metric tons of finished magnets. This would be the equivalent of supplying over 1 million of electric vehicles or more than 1,000 offshore wind turbines. This is the first plant built to supply European automotive and offshore wind turbine customers. El grupo canadiense detrás del proyecto también tiene una fábrica de separación de tierras raras en la ciudad cercana de Sillamäe, de nuevo en Estonia. Los polvos de tierras raras de Australia se combinan en Narva con otros metales para convertirse en imanes permanentes. Por suerte, para Sorjana Mural, quien tras un doctorado sobre imanes permanentes, jamás imaginó que encontraría un trabajo en su campo, y menos en Estonia. There is no magnet with one pole. They are whether repelling or attracting. So I thought when I quit the university that it's enough of the magnets and they will repel me. But accidentally they attracted me back. When I joined the project, we had no building, no walls, no nothing. And now it's filled up with all the machines. It's really excited to imagine the future. El presupuesto total del proyecto hasta ahora es de 75 millones de euros, de los cuales 14 los financia el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea. En el futuro, la fábrica buscará la mano de obra de unas 1.000 personas. El proyecto pretende diversificar la economía de Narva de la extracción de petróleo de esquisto, que solía ser la actividad principal de la región y cada vez lo es menos. La Unión Europea ha asignado 354 millones de euros entre 2021 y 2027 a la región, a través del Fondo de Transición Justa, reservados a los territorios más afectados por la transición verde. Selline tehas toob veel uusi tööstusettevõtteid. See sunnib muidugi arendama meie oma tööjõudu. Ja ma olen väga-väga tänulik Kanada investoritele, kes usaldasid seda kohta siin Euroopa Liidu ja Venemaa piiril. Me oleme teiega piirist sõna tõsises mõttes 200 meetri kaugusel praegu. Bien, seguimos con el desarrollo de la información y por otra parte, Euroverify nos dice que planea Occidente ocupar Ucrania tras un acuerdo de paz con Rusia. Bueno, veamos este reporte.
Soy ecuatoriana y en Zamorano el campo se convierte en conocimiento. No, this is not a leaked French plan to occupy Ukraine. False claims are spreading online that Russian hacking group Killnet has gained access to confidential documents detailing a Western plan to occupy Ukraine in the event of a peace deal. The disinformation claims that hackers accessed French military databases and retrieved this map outlining the planned division of Ukraine. Allegedly, 4 countries, France, the UK, Poland and Romania, would split the natural resources and minerals of Ukraine between them. The propagandists also claim that 50,000 peacekeeping soldiers would be deployed by the so-called Coalition of the Willing, which is a group of as many as 35 mainly European countries that have offered to contribute to Ukraine's security guarantees. But these claims are completely fabricated, and a closer look at this allegedly leaked map shows that it's the work of disinformation actors. For example, Belarus is incorrectly translated into French, and the name of French General Thierry Burkhardt is also misspelt. A new X account managed by France's Foreign and European Affairs ministries, which aims to rebut false narratives online, has exposed further errors that demonstrate that this is potentially Russian disinformation. For example, the French article "la" is missing in the title of the map, which is a mistake typically made by Russian native speakers. We also detected this video circulating online making the same unfounded claims. It's been viewed almost 1 million times. In conclusion, this is a blatant piece of disinformation that has nonetheless spread widely online. It's yet another example of disinformation undermining European efforts to support a future peace settlement in Ukraine. Seguimos con la información de Euronews.com y finalmente el Consejo de la Unión Europea retrasa la decisión sobre sus objetivos climáticos para 2040, según funcionarios. Veamos este reporte. Nueva rutina de Nivea Luminous Skin Glow diseñada para trabajar en múltiples. El Consejo de la Unión Europea afronta este jueves una reunión esencial que puede fijar o cambiar la trayectoria climática comunitaria. Los 27 ministros de Medio Ambiente acuden a Bruselas, en teoría, para ratificar los objetivos para el año 2040. La Comisión Europea propuso una reducción del 90% de las emisiones de CO2 durante la pasada legislatura de von der Leyen. Pero además del poder creciente de los grupos de ultraderecha en el Parlamento, Francia presiona para descafeinar la ley y que la decisión se tome en octubre por parte de los jefes de gobierno. Varios expertos climáticos advierten contra las maniobras de Macron y otros estados. Certainly we see that for now France is in a camp with a lot of Eurosceptic governments, notably Hungary and Slovakia, that just use indeed the European Council and the unanimity to blackmail on their demands. And some of the demands might go beyond the climate debate even. It could then go into the rule of law, it could go into more money that they need, and then it becomes really a dangerous game. La adopción de los objetivos es relativamente sencilla, ya que simplemente se necesitaría una mayoría cualificada y no un sí unánime de los 27. Alemania, Países Bajos o España apoyan este objetivo. En cambio, Francia, Italia y algunos países centroeuropeos más dependientes del carbón, como Polonia, se muestran más reservados. Las empresas también presionan a sus gobernantes y exigen una trayectoria de la descarbonización cuanto antes. Países como Eslovaquia y Hungría aseguran que los objetivos son una sentencia de muerte para sus industrias. What we need to do is agree the direction and decide how we are going to get there. What are the right policies to do that? How can we really drive the acceleration and the scale up of the technologies that we need? At this point, it shouldn't be a fight over the targets. It should be a real discussion on what are the right enabling policies to unlock the investment that Europe needs. And fundamentally, this is a conversation about investment. En la reunión del jueves se pondrá sobre la mesa la credibilidad de la Unión como fuerza impulsora de la lucha contra el cambio climático. Un retraso europeo enviaría una señal significativa a sus socios internacionales antes de la COP30, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima, que se celebrará en Brasil este mes de noviembre. Y bien, de esta manera estamos finalizando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes les entregamos un resumen de la información de los distintos medios de comunicación. Gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de este informativo nacional.
También agradecemos a los medios de comunicación nacional que comparten y retransmiten este informativo a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Disculpen nuevamente porque ando malita de la garganta, entonces he tratado de hablar despacito, suavecito, para poder culminar con este informativo sin tropiezos. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana martes. Que les vaya bonito. Chao, chao.